buenas tardes. Mi nombre es Carlos Alberto Alcántara, estudiante de Derecho en la Universidad de Yacambú. El tema que vamos a tratar hoy es delitos contra la propiedad. Vamos a hablar de la estafa y algunas modalidades de la estafa. Tenemos en primer lugar que las estafas y sus elementos provienen, por ejemplo, el delito de la estafa en Venezuela está consagrado en el artículo 464 del Código Penal, el cual lo señala como un delito de acción pública que consiste en que el sujeto activo del delito, delincuente, efectúa una serie de operaciones engañosas en forma intencional, ¿ok? Y que hagan incurrir en su víctima en un error grave que genere un perjuicio grave en su patrimonio en beneficio del referido sujeto activo. Vemos pues cómo se requiere que el sujeto activo, a través de un ardid o engaño, proponga a su víctima la celebración de una operación o de una determinada actuación errónea que le ocasione un perjuicio grave y que a su vez beneficie económicamente al promovente del error que lo hace a consecuencia. Es decir, que prepara todas las circunstancias y los hechos para que el sujeto pasivo o víctima cometa el error o se mantenga engañado, perjudicándose a sí mismo y beneficiando al sujeto activo del delito. Tenemos el perjuicio patrimonial. El perjuicio patrimonial es un perjuicio para la víctima, es un elemento fundamental de la estafa, porque ella es un delito contra la propiedad y el perjuicio debe ser de naturaleza patrimonial y además debe existir realmente, debe ser efectivo, no siendo suficiente el daño potencial. También tenemos que el perjuicio patrimonial significa que el daño debe tener un valor o significativo económico, un significado económico. Puede consistir en cualquier acto que afecte al patrimonio o el derecho o propiedad de la víctima. El ardid y el engaño. Ambos medios son equiparados por la ley, pues ambos pueden inducir a error a las víctimas, pero conceptualmente son distintos. Ardid es todo artificio o medio empleado mañosamente para el logro de algún intento, o sea, es el empleo de tretas, astucias o artimañas para simular un hecho falso o disimular uno verdadero. Engaño es la falta de verdad en lo que se dice, se piensa o se hace creer, o sea, es dar una mentira a apariencia de verdad, acompañándole de actos exteriores que llevan a error. El error representa el resultado de la acción engañosa y se convierte en la disposición patrimonial. Hay una sucesión de nexos causales. El artificio provoca el error y a su vez, determina la prestación perjudicial. La estafa no se concibe sin el error de la víctima. Tenemos elementos subjetivos. La estafa es un delito doloso y exige en todos los casos que el autor haya realizado la actividad fraudulenta con el fin de engañar, es decir, con el propósito de producir algún error en la víctima. No se puede hablar de ardid ni de estafa cuando el propio autor del hecho es el primer engañado. Cuando él a su vez actúa engañado por las circunstancias, ejemplo, sea porque cree que lo que dice a la víctima es real, porque cree que el negocio propuesto es posible, porque está convencido de que solo hay que afrontar un riesgo que se podrá superar fácilmente. Vamos a poner un ejemplo, las ofertas engañosas que han pasado últimamente con la venta de vehículos, lo ofrecen en venta y es el riesgo que corre y es la oferta engañosa. Esto todo con el fin de obtener un beneficio indebido. Tenemos las modalidades de estafa. La estafa tiene muchas modalidades, desde la simple
calificada, continuada o agravada, siendo incontables los casos y hasta ingeniosos las formas interpretadas. De acuerdo con el Código Penal venezolano, el artículo 462 establece la estafa simple, sujeto activo, persona natural e imputable, sujeto pasivo, persona engañada por medio de artificio. La acción, engañar por medio de artificio a otra persona con el fin de obtener un provecho injusto para sí, para otro con permiso ajeno. Tenemos el artículo 462, ordinal 1, que es la estafa agravada a institución pública. Sujeto activo es la persona natural o imputable, sujeto pasivo, el Estado, la administración pública o instituto de asistencia social, con el fin de obtener provecho injusto para sí o para otro con permiso ajeno. La acción, engañar por medio de artificio a la administración pública, al Estado o una institución de asistencia social, con el fin de obtener provecho injusto para sí o para otro con perjuicio ajeno. Medio de comisión directa, la penalidad prisión. Artículo 462, ordinal 1, estafa agravada infundiendo terror. El sujeto activo, persona natural e imputable; el sujeto pasivo, persona natural a quien se engañó infundiendo temor o un peligro imaginario. La acción, engañar infundiendo el terror. Medio de comisión directo, la penalidad prisión. Tenemos el artículo 462, párrafo segundo, que es la estafa agravada específica. El sujeto activo, la persona natural imputable; el sujeto pasivo, la persona natural a quien se engañó usando un documento. Acción, engañar usando un documento público, falsificado o cheque, sin fondo, con el fin de obtener un provecho para sí o para un tercero en el perjuicio ajeno. Medio de comisión directo. Tenemos el artículo 463, ordinal 1, que es el fraude, usando mandato falso o nombre supuesto calidad simulada. El sujeto activo, la persona natural imputable; el sujeto pasivo indeterminado, acción, engañar a otro usando un mandato falso, nombre o supuesto. Medio de la comisión directo, penalidad prisión. Tenemos el artículo 463, ordinal 2, suscribir con engaño un documento que imponga obligación. El sujeto activo, la persona natural; el sujeto pasivo intermediario. La acción, engañar para que suscriba un documento que imponga una obligación o que signifique renuncia parcial o total de un derecho. El medio de la comisión es directo, la penalidad es prisión. Tenemos el artículo 463, que es enajenar, agravar o arrendar inmueble ajeno, y es el ordinal 3. Tenemos el artículo 463, ordinal 4, que es enajenar, gravar o arrendar inmuebles ya vendidos. Esas son las estafas que se aparecen en las estafas inmobiliarias, los registros y notarías. Tenemos el artículo 463, que es el ordinal 6, enajenar o vender un inmueble embargado, o sea, un inmueble que tenga una medida de enajenación o privativa por algún registro o algún tribunal. Tenemos el artículo 463, el ordinal 7, ofreciendo fingidos tesoros, o sea, participación en tesoros o depósitos a cambio de dinero o recompensa. Tenemos el artículo 463, ordinal 8, abusar de un menor inhabilitado o entredicho. Tenemos el artículo 464, el ordinal 1, que es la estafa calificada, venta de bien inmuebles ya vendidos, modalidad en los registros y notarías, perdón. Tenemos el artículo 464, ordinal 2, estafa calificada, promover sociedad falsa. Esto es la penalidad, por supuesto, de todas y así las anteriores son prisión. Tenemos el 464, ordinal 3, que es ocultar, sustraer o inutilizar documentos. Estos son documentos privados, pueden ser del Estado.
Tenemos el artículo 464, ordenal 4, quedarse con el producto de una rifa. Personas que ofrecen una rifa y posteriormente no cumplen con lo ofrecido en esa rifa. Tenemos el ordenal 464, ordenal 5, que es el fraude por supuesto pago a funcionarios. Defraudar a otro con pretexto de una supuesta remuneración a funcionarios públicos. Tenemos el artículo 464, ordenal 6, estafa seguro, destruir, deteriorar o ocultar cosas de la propiedad con el de cobrar para sí o para otro el precio de un seguro. En caso, vehículos, choque fingido de esa cuestión. El artículo 464, ordenal 7, comprar de contado y no pagar. ¿Okay? Artículo 465, investigación fraudulenta para emigrar. Esto quiere decir, induce a un individuo a emigrar, engañándolo, aduciendo hechos que no existen o dándole falsas noticias. ¿Okay? Tenemos por comentarios de las estafas más pronunciadas en Venezuela, por nombrar algunas. Tenemos, por ejemplo, la estafa perpetrada por el dueño del concesionario de vehículos la venezolana. Estos ofrecieron vehículos que aún no estaban en el país a 5.900 personas más o menos aproximadamente, quienes pagaron un inicial de un 30%, pero el Estado detectó que no hubo jamás ningún trámite para la importación y el Tribunal 51 de Control del Área Metropolitana de Caracas dictó medida privativa de libertad contra su representante, que es el señor Quirón Negro, quien fue recluido en el internado judicial de Rodeo en el municipio de Zapote del Estado Miranda. Tenemos la apropiación indebida, que es un delito que se comete el que toma posesión de un bien que le ha sido confiado temporalmente. Tenemos el tipo de apropiación indebida que establece el Código Penal venezolano, ¿verdad? Como la apropiación, el artículo 466, que es la apropiación indebida, ¿verdad? El sujeto activo, cualquier persona, el sujeto pasivo, dueño de las cosas. O sea, es apropiarse indebidamente de una cosa que se le hubiera confiado. Ejemplo, quédate en mi casa mientras que yo estoy de viaje y bueno, cuando regreso pues hace una apropiación indebida. Abuso de la firma en blanco, que es el artículo 467, una persona que abusa con la firma en blanco con permiso del signatario. Tenemos la apropiación indebida calificada, que está en el artículo 468, ¿verdad? Que es apropiarse indebidamente de una cosa que le ha sido confiada en razón de su profesión, industria o comercio. Tenemos el artículo 469, que es la apropiación de cosas menores o pérdidas, y que se apropie de la cosa ajena que cayó en su cuerpo de error o por caso fortuito, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el artículo 469, la apropiación de cosas menores o pérdidas, ¿verdad? Que como el artículo 470, encabezado en lo que llamamos aprovechamiento de cosas provenientes del delito, acción de adquirir, recibir, esconder dinero u objetos provenientes de un delito. Y tenemos la diferencia entre la apropiación indebida simple y la calificada. Por eso la apropiación indebida calificada es un delito de acción pública, a diferencia de la simple, que es de acción privada.